Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso de Geometría Analítica. En esta ocasión hablaremos sobre el ángulo entre dos rectas. Vamos a tratar de encontrar o de deducir una expresión que nos permita calcular el ángulo, este ángulo θ, que está sí que está formado por estas dos rectas, la recta verde y la recta azul, ¿sí? Recordemos, ¿verdad?, que los ángulos de inclinación de las rectas se miden a partir de la horizontal en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Así, el ángulo que forma o el ángulo de inclinación que tiene la recta verde es este de aquí, llamémosle alfa. Y el ángulo de inclinación que tiene la recta azul es este de aquí, mucho más grande, llamémosle beta. De aquí del gráfico es fácil ver que el ángulo θ es justamente el ángulo beta menos el ángulo alfa, ¿verdad? Porque el ángulo alfa más el ángulo beta me da el ángulo, más el ángulo θ, perdón, me da el ángulo beta, ¿sí? Entonces, tenemos esta expresión y es muy fácil de verificar con la imagen. Bien, entonces vamos a sacar tangente de ambos lados. Entonces me queda tangente de θ es igual a la tangente de beta menos alfa. Lo que voy a intentar es relacionar esta tangente de θ con medidas o parámetros de las rectas que nosotros ya conocemos o que sabemos cómo calcular. Por ejemplo, sus pendientes, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poquito de trigonometría. Sabemos que la tangente resulta de la división del seno por el coseno, ¿verdad? Entonces, la tangente de beta menos alfa sería la división del seno de beta menos alfa por coseno de beta menos alfa. Haciendo uso de identidades trigonométricas, sabemos que el seno de la diferencia de ángulos es igual al seno de beta por el coseno de alfa menos el seno de alfa por el coseno de beta. Y el coseno de una diferencia de ángulos es igual al seno de beta por el seno de alfa más el coseno de beta por el coseno de alfa. ¿Sí? Bien, teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora es dividir tanto numerador como denominador lo vamos a dividir por el coseno de beta por el coseno de alfa. Vamos a escribir primero eso, ¿sí? Y entonces vamos a dividir la parte de arriba, que es seno de beta coseno de alfa menos seno de alfa coseno de beta. Y abajo tenemos seno de beta por el seno de alfa más coseno de beta por el coseno de alfa. Recordemos, cuando dividimos una suma, bueno, utilizamos la propiedad de distribución. Y entonces, primero, distribuimos el denominador con este sumando. Y vemos que aquí el coseno de alfa dividido por el coseno de alfa, bueno, me daría 1. Y entonces, solamente resultaría de esa división seno de beta sobre coseno de beta. Y después, cuando distribuimos en el segundo sumando, vemos que tengo coseno de beta dividido por coseno de beta, eso me da 1, y entonces lo que multipliquemos por 1 me sigue dando esa misma cantidad, por eso me va a resultar seno de alfa sobre
coseno de alfa. ¿Sí? En el denominador aplicamos nuevamente propiedad distributiva y en el caso del primer sumando con el denominador, bueno, ahí no se reduce nada, sino queda seno de beta por el coseno de alfa, por el seno de alfa, seno de beta por el seno de alfa, sobre el coseno de beta por el coseno de alfa, más, y al distribuir el denominador con el segundo sumando, vemos que son iguales. Entonces, coseno de beta por coseno de alfa sobre coseno de beta por coseno de alfa, eso me da 1. ¿Sí? Entonces, así, tangente de teta es igual. Habíamos dicho, justamente empezamos acá, de aquí para acá, con el conocimiento previo de que seno sobre coseno es igual a tangente. Luego entonces aquí tengo en el denominador, perdón, en el numerador, seno de beta sobre coseno de beta es tangente de beta, menos seno de alfa sobre coseno de alfa, que es tangente de alfa. Y esto está dividido por seno de beta sobre coseno de beta es tangente de beta, que multiplica al seno de alfa por el coseno, sobre el coseno de alfa, que es tangente de alfa, más 1. ¿Sí? Déjenme hacer un poquito más despacio. Nos bajamos un poquito. Y bueno, llegamos a la forma a la expresión que nosotros queríamos. ¿Por qué la expresión que nosotros queríamos? Bueno, la tangente del ángulo de inclinación de una recta, acordémonos, por ejemplo, si tenemos esta recta, y aquí tenemos un ángulo, llamémosle gamma, justamente la tangente de gamma, habíamos visto en el video anterior, eso es la pendiente de esa recta. ¿Sí? Vamos a llamarle, para identificar las rectas, esta recta verde va a ser la recta 1 y la recta azul va a ser la recta 2. Entonces, tangente de beta es la pendiente de la recta 2, mientras que la tangente de alfa sería la pendiente de la recta 1. ¿Sí? Y eso estaría dividido entre, voy aquí nada más a invertir los sumandos. 1 más tangente de beta, dijimos que es la pendiente de la recta 2, y tangente de alfa es la pendiente de la recta 1. ¿Sí? Y entonces así hemos relacionado el ángulo que se forma por las dos rectas, la recta 1 y la recta 2, lo hemos relacionado con sus pendientes. ¿Sí? De aquí podemos deducir algunas cosillas. Cuando la tangente de teta es igual a 0, eso quiere decir que teta es igual a 0 grados. ¿Sí? Es decir, tangente de teta igual a 0 de esta expresión que obtuvimos, quiere decir que entonces m2 menos m1 es igual a 0. Es decir, m2 es igual a m1. Las pendientes son iguales. Y decíamos que el hecho de que tangente de teta sea igual a 0, quiere decir que el teta, el ángulo que se forma entre las rectas, es igual a 0 grados. Eso quiere decir
que tanto la recta 1 y la recta 2 son paralelas. Entonces, cuando dos rectas son paralelas, no se forma ángulo entre ellas, o se forma un ángulo igual a 0 grados. Y eso es lo mismo que decir que sus pendientes son exactamente iguales. ¿Sí? Hay aquí otro caso interesante. ¿Qué pasa cuando la tangente de θ simplemente no está definida? Eso pasa cuando θ es igual a 90 grados. A ver, cuando θ es 90 grados, quiere decir que las rectas, ¿verdad?, están así, a 90 grados, es decir, la recta 1 y la recta 2 son perpendiculares. Y el hecho de que, y por otro lado, de este lado, vamos a tener, decimos que la tangente de θ no está definida. Es decir, esta expresión no está definida. ¿Y cuándo eso no está definido? Cuando el numerador es 0. Es decir, cuando 1 más m2 por m1 es igual a 0. Esto es cuando la multiplicación de m1 con m2 me da igual a menos 1. Y eso quiere decir que entonces la pendiente de una recta es el inverso multiplicativo de la otra y signo contrario. ¿Sí? Así entonces, por ejemplo, si yo tengo, de forma rápida, si yo tengo una pendiente 1 igual a 6, entonces encontrar una recta que sea paralela a esta, bueno, debe ser una recta que tenga pendiente igual a 6, ¿verdad? Aquí las pendientes son iguales, entonces el ángulo entre ellas es igual a 0 grados, y esto quiere decir que las rectas, habíamos dicho, son paralelas. Si yo tengo una pendiente igual a 3 y la otra pendiente es igual a 1/3, el inverso multiplicativo, y además es menos 1/3, más tiene el signo contrario, entonces eso quiere decir que m1 por m2 a la hora de multiplicarlas, esto me va a dar menos 1. Luego, entonces θ va a ser 90 grados, es decir, R1 y R2 son perpendiculares. ¿Sí? Estos dos resultados son bien importantes. Entonces obtenemos estos dos resultados. La condición para que dos rectas sean paralelas, la condición para que dos rectas sean perpendiculares, y nuevamente recordamos la expresión que nos da el ángulo entre las dos rectas está dada por m2 menos m1 sobre 1 más m1 m2. ¿Sí? En este caso, el ángulo θ va de la recta 1 a la recta 2. ¿Listo? Bueno, espero haya sido de su agrado. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.